Hola, amigos, amigas, buenas tardes. Estamos hoy día iniciando la segunda sesión de este programa que le hemos denominado la previa constituyente y que es parte de la candidatura de Lucio Cuenca a la Convención Constitucional. Vamos a esperar un ratito que vayan ingresando las personas interesadas en participar de este conversatorio. Hoy día tenemos un gran invitado, también un gran amigo, y bueno, esperamos que sea una conversación muy sustanciosa y también, bueno, nutritiva para el proceso en el que estamos y sobre el cual en nuestro país hay muchas expectativas. Bueno, este programa se llama la previa constituyente, ¿no? Intentando ubicar un buen espacio en algún día de la semana con tantas transmisiones en directo, con tantos conversatorios en línea. Bueno, decidimos hacerlo a esta hora y como normalmente a esta hora en tiempos de normalidad se hace lo que se denomina la previa, ¿no? Eh, los preparativos para tener una tarde, noche recreativa, digamos, entre amigos, entre familia. Y bueno, como este tiempo es un tiempo de previa de la constitución, de la nueva constitución, entonces le quisimos hacer esa analogía, ¿no? Eh, Estamos esperando que algunos amigos y amigas se sigan conectando para dar inicio más directamente a la conversación de hoy día. No sé si Eduardo ya está conectado, ¿sí? Eh, a ver si se nos aparece por ahí. Bueno, este es un programa de la candidatura de Lucio Cuenca al proceso constituyente. Estamos en esta candidatura en un proceso del Distrito 12. Es uno de los distritos más grandes del país, que reúne a las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Y este ha sido un proceso de gestación de una alternativa en el distrito a partir de una asamblea de más de 40 organizaciones y movimientos que a través de un proceso de deliberación y un proceso de postulación y elección se definió configurar una lista de 7 compañeros y compañeras, compañeros que la conforman y que representan a esta asamblea de organizaciones sociales y territoriales del Distrito 12. Así que estamos con una tremenda tarea, con un proceso en condiciones bastante adversas. Todos, por lo menos en Chile, hemos tomado conocimiento de las desigualdades que cada día y las dificultades que cada día van apareciendo, ¿no? de este proceso donde tratamos de visibilizar nuestras propuestas, nuestras visiones respecto al proceso constituyente y bueno, están las dificultades no solo de lo que viene, donde tenemos una convención constitucional con algunos amarres que han quedado en la ley que se formuló para que se abriera este proceso, sino que también las desigualdades entre los movimientos y organizaciones sociales que tenemos que optar por una candidatura independiente y cómo eso se refleja en la realidad como una tremenda desigualdad del punto de vista de los recursos, del acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y eso sin duda nos hace estar en un escenario bastante desigual, pero que con mucha esperanza, puesto que también la ciudadanía, las organizaciones, las comunidades, los territorios han hecho una manifestación muy explícita y masiva
de apoyar y de optar por alternativas ciudadanas, independientes, comunitarias en este proceso constituyente. Por lo tanto, esperamos que se pueda materializar eso en la elección de muchos y muchas que estamos en este proceso. Vamos a invitar ahora a que se incorpore. Voy a tener que repetir algunas cosas para contextualizar la conversación con él. Está en este momento, ahí está ingresando. Hola Eduardo. Hola Lucio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias Eduardo por acceder a esta conversación. Estaba Con gusto. recién contándole a las personas que se han ido conectando ya del carácter de este programa. Yo no sé si ustedes en Uruguay también usan ese concepto de la previa o no. Sí, pero bueno, aquí no hay cuarentena, entonces hay previas de todo ahora. Bueno, en todo caso, la previa acá se usa como un concepto en tiempos más normales, ¿no? Aunque ahora Sí, sí. probablemente con el toque de queda y las cuarentenas, las previas terminan siendo el objeto mismo de, la, de los espacios recreativos, digamos, de fiesta, aunque con muy poca gente, ¿no? Hay muchas restricciones en ese sentido. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Yo te contaba, ¿no? Nosotros, en este caso, este es un programa de la candidatura de Lucio Cuenca, que es parte de un proceso de organizaciones sociales y territoriales de uno de los distritos más grandes de Chile, que es el distrito 12, donde está la comuna de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana, que es el sector de Santiago donde yo vivo con mi familia, donde también tenemos experiencias de trabajo territorial en algunos conflictos socioambientales. Y bueno, este es un proceso colectivo, es un proceso que se ha ido armando paralelo a cumplir con los requerimientos institucionales, digámoslo así, tanto a nivel deliberativo como a nivel de nominar a las personas que la Asamblea ha considerado de las más idóneas para representar este espacio. Entonces, esto es parte de ese proceso también, ¿no? De poder traer al debate nuestras visiones, nuestras propuestas, pero también, como en este caso, con tu presencia en este programa, de amigos y amigas que en Latinoamérica son estudiosos, son activistas también, ¿no? Dan seguimiento a estos procesos y de los cuales podemos aprender también y trasladar algunas experiencias positivas, pero también de resguardo frente a las cosas que a lo mejor no han funcionado tan bien como las buenas intenciones que se tuvieron en un momento. Entonces, yo quería presentarles también a los que nos están escuchando en este rato. Bueno, Eduardo Gudinas es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Desde hace muchos años sus temas han sido todos los debates e investigaciones relativos a ambiente y desarrollo, y también a todo lo que se abre con los debates de los derechos de la naturaleza ya hace algunos años, ¿no? Y también, bueno, ha estado muy presente en el seguimiento de los procesos constituyentes de Ecuador, de Bolivia en particular, pero también de otras manifestaciones o de otras nuevas propuestas que han ido surgiendo en Latinoamérica respecto a derechos de la naturaleza. Contarles también que, bueno, con Eduardo en el OLCA tenemos ya un trabajo desde hace algunos años y que de alguna manera fue inspirado en este proceso constituyente que se venía abriendo ya desde hace algunos años, ¿no? Y
Y bueno, hemos realizado distintos talleres, hemos publicado un par de libros que Eduardo ha sacado en distintos países de Latinoamérica, como los referidos a extractivismo y corrupción en Latinoamérica, pero también textos sobre el debate de derechos de la naturaleza, ética biocéntrica y políticas ambientales. No sé si tú quieres complementar algo de tu presentación y saludar a la audiencia, Eduardo, para no alargarme en esta parte. Bueno, muchas gracias. Encantado de poder participar. Un saludo a los que veo que se están sumando, por ejemplo, Fabi. Hay invitados más que bienvenidos de otros países. Veo ahí a George, que está desde Cochabamba observando lo que sucede en el debate chileno, y con gusto para conversar contigo, Lucio. Bueno, para ir de alguna manera matizando la conversación, ¿no? Sin duda hay temas que requieren mucho más tiempo que el programa que tenemos diseñado para hoy día, pero por lo menos dejar planteado algunas temáticas que también se han hecho parte de los debates y de las conversaciones en las organizaciones en Chile, ¿no? Hoy día te cuento que cada día hay más gente caracterizando como uno de los pilares del sistema que se vive en Chile neoliberal, este pilar extractivista, ¿no? como una de las formas de caracterizar las dimensiones que tiene este sistema y las consecuencias que tiene. Y también hoy día en el proceso, esto como anécdota, ¿no? Te lo cuento, hay mucha gente hoy día planteando desde distintas perspectivas, con distintos matices, también la idea de llevar al texto constitucional los derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso creo que es un proceso más allá de Chile, es un proceso que se ha alimentado por mucha gente y por distintas experiencias. Ahora, aterrizando un poco más para ingresar, digamos, como contexto a este tema, o sea, sin duda, tanto el mundo como Chile vive y sentimos, ¿no?, que estamos en una crisis política y ecológica o ambiental, y de eso ya se ha hecho evidente distintos síntomas, ¿no?, que han aparecido y que en el caso de Chile en particular, incluso a partir de los conflictos socioambientales, como nosotros los conocemos, fueron manifestando cada vez de manera más masiva el componente ambiental o ecológico de esta crisis, a tal punto que el estallido social, que es el que de alguna manera abre más directamente el proceso constituyente y la revuelta popular que de alguna manera se mantiene hasta el día de hoy, o sea, por un lado muestran este componente de la crisis, pero por otro lado muestran también una toma de conciencia de la ciudadanía, de las comunidades, de los territorios, de ejercer esto como un derecho. Y es así como la revuelta, por ejemplo, en un montón de lugares aparecen dentro de las demandas de educación, de no más AFP, aparece la desprivatización del agua, aparece la defensa de la semilla como una cuestión muy sentida, aparece la lucha contra el TPP como una amenaza central hacia los bienes de la naturaleza, digamos. Entonces, sin duda esto lo vemos también conectado con lo que está pasando en el mundo. ¿Nos podrías tú, desde los análisis que ustedes hacen y que tú frecuentemente nos compartes en distintas tribunas, cuáles son, desde tu perspectiva, las causas que generan esta crisis a nivel global y particularmente a nivel latinoamericano, ¿no? Las causas políticas, económicas y también de las políticas ambientales? ¿Cuál es el trasfondo que tenemos ahí para ir perfilando esta conversación? Bueno, como tú bien dices, estamos en crecientes problemas ambientales. Creo que es acertado advertir de que la situación se modificó sustancialmente en los últimos años, en América del Sur en particular.
porque buena parte de esta problemática ya tenía décadas de estar en marcha. Y algunas de ellas incluso vienen desde la época colonial. Ahora, lo que ha sucedido especialmente en los últimos 30 años es que la intensidad en la apropiación de los recursos naturales se ha multiplicado varias veces. Por lo tanto, el impacto que perciben ahora las comunidades es mucho más agudo, es más rápido y es más profundo, y a la vez es más difícil de revertir. Entonces, fíjense en ustedes que no estamos, por ejemplo, para tocar ya temas que tienen que ver con Chile, no estamos frente a la vieja minería de mediados del siglo XX, sino que estamos frente a una minería que hace una apropiación masiva de materia, removiendo millones de toneladas en cortos periodos de tiempo, de los cuales solo una fracción muy pequeña termina como mineral exportado, mientras que gran parte de esa roca, suelo, piedra, etcétera, queda dentro de los países. Entonces eso tiene unos impactos ambientales brutales que se ven rápidamente. Entonces aquel sueño de aceptemos estas formas de aprovechamiento de la naturaleza porque van a generar un beneficio económico, no solo no se han confirmado, sino que los impactos en la salud, las repercusiones negativas en lo social, incluso en lo económico, se suceden a un ritmo vertiginoso y lo perciben ya las mismas personas. Entonces ustedes tienen los casos, por ejemplo, varios en Chile, en que en un periodo corto de tiempo de vida de un emprendimiento extractivo, sea en el sector forestal o en el sector minero, hay más de un testimonio que relatan, lo que me prometieron hace 5, 6, 7, 8, 10 años atrás no se cumplió, estoy peor que antes, y por ejemplo no tengo agua, que es uno de los elementos que tú has advertido. Por el otro lado, como esto se repite a nivel global, tenemos problemas ambientales globales fenomenales, el más conocido es el cambio climático. Entonces se suma una discusión a nivel internacional y un debate dentro de América del Sur y dentro de cada país. Ahí yo quiero hacer una observación que me parece muy importante siguiendo la prensa, digamos la prensa convencional chilena. Hay un fenómeno muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, en Perú y en varios países de la región. Hay una tendencia de abordar la problemática del desarrollo y del ambiente en la prensa, en los medios convencionales, en el periódico, el Mercurio, la Tercera, etc., en los informativos de la televisión de inicio de la mañana o de caer la tarde o en la noche, a partir de reportes que se suceden y que son elaborados en el hemisferio norte. Eso explica la gran cobertura que tienen, por ejemplo, las cuestiones de cambio climático. Para las demandas de los problemas ambientales en los propios países y en las propias regiones, no es tan sencillo llegar a esos medios de prensa. Entonces uno observa esa tensión en que puede tener un reporte de 2 páginas dedicado al cambio climático, ahora en estos últimos días, a la nueva fractura de un gran iceberg en la Antártida, pero no tenemos los mismos reportes del agua contaminada o el suelo contaminado por plomo que puede estar a pocos kilómetros de la capital de un país. Entonces, yo creo que hay una tensión ahí en que las agendas ambientales y las urgencias ambientales dentro de nuestros países no son necesariamente idénticas ni se pueden replicar de las agendas globales, globalizadas y especialmente la de los países del hemisferio norte. Porque ahí va a otro elemento que me parece clave para distinguir la coyuntura actual, incluso la coyuntura de la pandemia. Seguimos siendo exportadores de materias primas, todos los países, y eso inmediatamente tiene una repercusión en la calidad ambiental. E inmediatamente traba otras opciones de desarrollo posible siguiendo las viejas escuelas heterodoxas.
Entonces, eso es una cuestión grave, pero a la vez paradojal, que sabiendo de que esto no ha funcionado en las últimas décadas, se insista en lo mismo. Nosotros hacemos un seguimiento continuado de lo que sucede en todos los países de América del Sur, todos los países, sin excepción, desde el regreso del extractivismo en Argentina con Fernández y con Cristina Kirchner, hasta en Chile los planes del presidente Piñera, o miren Perú, todos ellos, por ejemplo, todos quieren ser mineros de vuelta y creen que la minería tradicional de exportación a gran escala podrá ser la salvación económica para el país. Entonces está perdiendo una oportunidad para buscar otras alternativas, sobre todo en este momento que hay una demanda por calidad en salud, por cuestiones sanitarias tan importantes. Entonces yo veo ahí toda esa problemática entre lo global y lo nacional. Sigue en marcha todo este agravamiento del deterioro de la salud del continente y del planeta. Sí, además, esto que tú haces notar, ¿no? El tratamiento de estos temas en los medios de comunicación en Chile, tienen esa característica que tú mencionabas, ¿no? De mostrar estas consecuencias de la crisis climática, pero eludir las problemáticas que están más asociadas a la vida de las comunidades, de los territorios, de las ciudades, ¿no? Y cuando suceden algunos eventos como el que tuvimos hace algunas semanas acá, con aluviones en la cordillera cerca de Santiago, nos sentimos sorprendidos por la amenaza de que millones de gente se queda sin agua por varios días en esta ciudad. Entonces, y además de eso, hoy día se usa como excusa comunicacional la crisis climática para promover soluciones que profundizan la mercantilización y por ende el problema ambiental, ¿no? Sobre eso quizás podemos referirnos un poco más adelante como para seguir la línea, digamos, de la conversa. Entonces, en lo que nosotros conocemos de tus trabajos, la discusión que tú nos propones normalmente, digamos, está en el sentido de que, bueno, el extractivismo o los extractivismos son uno de los pilares de la economía, de las economías de nuestros países, y que de hecho para nosotros, yo lo cuento como experiencia, digamos, ha sido incorporar una conceptualización, una manera de leer la realidad que estamos viviendo, que nos permite caracterizar dimensiones nocivas, dimensiones negativas de lo que hasta ahora se ha entendido como desarrollo, ¿no? Y consecuencias que en muchos casos son de alto impacto y de alto daño a las personas y al medio ambiente. Entonces, ahí hay un instrumental conceptual, digamos, y una forma de leer lo que estamos viviendo y lo que se está pasando en este tiempo, y que no solo significa impactos ambientales, ¿no? En los trabajos que hemos podido compartir contigo, sin duda, y lo vivimos también en Chile, esto significa impactos sociales, esto significa pérdida de soberanía de nuestros territorios, de nuestras comunidades, del país, ¿no? Significa también debilitamiento de la democracia, vulneración de los derechos humanos, ¿no? Ha aparecido en Latinoamérica en general un fuerte componente de corrupción, quizás siempre ha existido, pero hoy día con otra característica ligado a estos procesos, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco como estas dimensiones asociadas a este componente extractivista del caso? Bueno, nosotros vivimos un neoliberalismo extremo que además tiene tiene en su ADN este componente extractivista, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre esas dimensiones del extractivismo y las consecuencias que está teniendo eso en Latinoamérica? ¿O cómo Sí, eso claro. es parte de esta crisis, digamos? Con gusto.
lo que nosotros proponemos es dividir los impactos locales de los extractivismos, que incluyen afectaciones en la salud, en el ambiente, cuestiones que hacen con las dinámicas comunitarias, la economía local, etc. Esas son muy conocidas y hay muchos reportes y denuncias y evaluaciones. Pero en paralelo, lo que hemos reconocido en los últimos años es lo que llamamos efectos derrame. Los efectos derrame son cambios en las políticas públicas y en concepciones políticas básicas que se modifican para hacer posibles los extractivismos. El ejemplo más usado que utilizamos para explicar esta idea es, por ejemplo, flexibilizar las exigencias ambientales para favorecer el ingreso de futuras inversiones extractivas. O ahora, en el caso de la pandemia, hacer excepciones a los mecanismos de control sanitario de cuarentena para los obreros o las empresas del sector extractivo. ¿Por qué se llaman efectos derrame? Porque en algunos casos esos cambios en las políticas públicas, como este que mencionaba, de la flexibilización, se dan antes de que exista un emprendimiento, antes, por ejemplo, de que se apruebe siquiera una actividad minera. Entonces no son un impacto, no son una consecuencia de algo en funcionamiento. Pero lo que ocurre es que yo modifico una política pública para permitir la viabilidad y la llegada de nuevos extractivismos. Entonces hay efectos derrame en lo ambiental, que uno de los casos más claros ocurre, los casos más claros que se me ocurren para Chile son los que tienen que ver con la gestión territorial que hay en Chile, y el segundo con todo el gran capítulo, la gran problemática de la propiedad, acceso y manejo del agua. Pero después también hay efectos derrame que hacen, por ejemplo, a los derechos ciudadanos o a la información o a la consulta. Entonces, sistemáticamente, los extractivismos favorecen políticas públicas que no informen al ciudadano. Les encanta el secretismo en las negociaciones. ¿Por qué? Porque si se informara a los ciudadanos y las personas toman conciencia de los reales impactos y efectos negativos que se le vienen, aumentaría la resistencia y la protesta. Del mismo modo, hay efectos derrame que entorpecen la participación ciudadana, que van desde hostigar a las organizaciones locales que hacen denuncias, hasta incluso la persecución, espionaje, etcétera, de líderes ciudadanos. Hay efectos derrame combinados donde este deterioro en lo ciudadano, en la cobertura de derechos ciudadanos, el deterioro en el manejo de la información, en la consulta, etcétera, todo ello configura un paquete de efectos derrame que hace tolerable la violencia en los extractivismos. Entonces se vuelve un hecho común de que existan, por ejemplo, controles militares o policiales en los emprendimientos extractivos. Y cuando se aplica violencia, por ejemplo, se le da una golpiza a un líder local, o hay una balacera y termina herido o fallece un líder local, o en el caso repetido de Colombia o Brasil, donde hay sicarios que asesinan al líder local, esos son los efectos derrame de mayor extremo porque se ha naturalizado esa forma de violencia. Y claro que están las propuestas de ustedes, de nosotros, pero seguimos siendo protestas minoritarias. Entonces, lo que impacta ahí es que el sistema político no tiembla ni cruje por esos repetidos eventos de violencia y de incumplimiento de los derechos. Los ministros nos pierden los cargos, no hay llamado a interpelaciones en el Parlamento, y nunca renunció un ministro, ni siquiera un presidente, porque asesinaron a alguien que denunciaba la contaminación de un emprendimiento extractivo. Entonces, ahí hay una cuestión que es más profunda que el mal funcionamiento del Estado, o más profunda que tener un partido en el gobierno u otro. Que estos efectos de derrame sumados durante décadas ha hecho tolerable, permisible, que amplias mayorías, sobre todo en las grandes ciudades, que no saben mucho de lo que pasa en el resto del país, han hecho tolerable esas
acontecimientos, sea la destrucción de la naturaleza como la violencia contra las personas. ¿Por qué lo han hecho tolerable? Bueno, hay muchas razones para explicar eso. La más sencilla es que son personas que necesariamente están acotadas en lo económico, en lo laboral, etcétera, y creen ese imaginario que les han vendido de que aquel emprendimiento en la otra punta del país va a salvar la economía nacional y me va a dar a mí un empleo, por ejemplo. Entonces no es porque sean malas, sino que durante décadas se ha construido este imaginario. Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque esto no es un ejercicio académico, esta explicación, sino que son esos temas profundos los que se discuten en una constituyente. Entonces, a mi modo de ver, una constituyente no está para hacer un nuevo reglamento de evaluación del impacto ambiental. O sea, no va a resolver problemas locales de una comunidad. Pero una constituyente sí es lo que va a introducir un debate conceptual de por qué se permite la destrucción de la naturaleza y por qué es tolerable la violencia, y los que la denuncian son perseguidos o negados o rechazados. Entonces, ese es el debate constituyente, y esa es la ventaja que tiene Chile, que va a ser el primero que va a poder entrar a debatir eso. Bueno, sin duda, ¿no? La revuelta popular desde octubre del 2019 hasta ahora ha tenido fuertes consecuencias de violación a los derechos humanos. Hay incluso presos políticos hoy día en condiciones muy injustas. Hay, bueno, mutilados, torturados. Bueno, ha habido una violación sistemática, ¿no? Y que en definitiva es la respuesta, ¿no? a esta gran demanda que confluye en esta revuelta, que incluye las demandas socioambientales, que incluye la desprivatización del agua y otras demandas de derechos sociales. Entonces, sin duda lo que tú nos plantea como una de las formas de reconocer y caracterizar esto, creo que es un tema interesante para tener presente en nuestros debates, ¿no? Cómo estas cosas están también relacionadas. Y en esa misma dirección, nosotros siempre que intercambiamos entre organizaciones de los países o tenemos algunas discusiones, nosotros siempre hacíamos alusión a la cuestión más de fondo estructural, ¿no? Y a veces con cierta, con algunas caras de cierta incomprensión, ¿no? Como que no nos creían mucho cuando nosotros decíamos que hay cosas que suceden en Chile que están ancladas en la Constitución, ¿no? Como que la postdictadura de los países vecinos fue distinta a la nuestra, ¿no? Chile fue refundado por el neoliberalismo y la Constitución que tenemos es un reflejo muy evidente de eso. Entonces, nosotros siempre decimos, y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que el extractivismo está anclado en la Constitución vigente, que es la Constitución del 80. Y eso lo decimos porque, bueno, hay ciertas características que hoy día están más presentes en el debate constituyente, ¿no? Como por ejemplo el Estado subsidiario y las consecuencias que eso tiene en el desconocimiento o en la garantía de los derechos sociales, pero también en la protección de la propiedad privada, en la promoción y garantía de la libertad de empresa, en definir o reconocer la naturaleza como cosas y por lo tanto como posibles de privatizar y de mercantilizar. El ejemplo es del agua, pero también los bienes comunes estratégicos como la minería, que han sido transferidos en algunos casos a perpetuidad a empresas transnacionales que hoy día son las que están tras la defensa de este modelo finalmente, ¿no? de esta economía. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú desde la mirada, los estudios que hacen referido a los procesos constituyentes en Latinoamérica? ¿Han sido realmente oportunidades para superar las crisis políticas y ambientales que se han vivido, para
poder visualizar y encaminarse a superar el extractivismo, sentar las bases para sociedades más justas, sostenibles, que respeten los derechos de las generaciones futuras. ¿Cuál es la mirada que han tenido ahora, haciendo una mirada retrospectiva, ¿no? Porque ya tenemos varios años de experiencia de cambios constitucionales que han sido innovadores en algunos casos, y podemos evaluar esa mirada? ¿Qué oportunidades finalmente, si las abordamos bien, se podrían instalar en la Constitución, en el debate constituyente en Chile, que nos ayuden a generar o instalar en la nueva Constitución esas posibilidades, esas oportunidades? ¿En qué radica eso también? Que lo podamos ir como identificando nosotros. Bueno, del grupo de nuevas constituciones, las que llaman la atención son las más recientes, que son las de Venezuela, Ecuador y Bolivia. La de Venezuela corresponde a un formato en buena medida más convencional y vinculado a las constituciones y las reformas que ocurrieron, por ejemplo, en Brasil, en Argentina o en Colombia, con el toque que le dio el socialismo bolivariano de Chávez. Las más innovadoras fue, dando un paso, la de Bolivia, donde la gran innovación estuvo avanzar en el campo de lo plurinacional, tema importante para Chile, y la que dio 2 o 3 pasos más es la de Ecuador, que incluye varios cambios, entre ellos un régimen que se denomina en esa constitución del buen vivir, que trataba de hacer un balance entre estrategias de desarrollo, o sea, yo tengo las grandes estrategias de desarrollo con sus ponentes políticos, económicos, etcétera, y un régimen del buen vivir. Se trataba de balancear los dos, y en el régimen del buen vivir había derechos, cuestiones de educación, etcétera, etcétera, y ahí estaban, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Ahora, si nosotros miramos ahora al 2021, esos países lograron resolver sus contradicciones en cuanto a las estrategias de desarrollo, a la calidad de la salvaguarda de los derechos de las personas y a su relacionamiento con la naturaleza. No lo resolvieron. Pero las situaciones tanto de Ecuador como de Bolivia son muy distintas entre sí. Para resumir, yo creo que la experiencia ecuatoriana es la que más hay que mirar, porque es la que da más lecciones. En la de Bolivia, la lección es que el propio texto constitucional partió de una contradicción, porque por un lado se postulaba como principios éticos y filosóficos otro tipo de relacionamiento social y ecológico, pero solo como principios éticos y filosóficos. Al mismo tiempo había varios artículos de la Constitución que decía que el mandato del Estado era, por ejemplo, apropiarse de recursos naturales e industrializarlos y hacerlos económicamente útiles. Entonces, ahí hay otra lección para los constituyentes, por ejemplo, para ti, Lucio, y otros constituyentes, que si se mete la pata en la redacción de un artículo, eso está escrito en el lenguaje constitucional jurídico y arrastra consecuencias luego muy difíciles de resolver. Entonces, esa contradicción en el texto constitucional boliviano explica todas las políticas que hubieron pro petróleo, pro minería, etcétera, etcétera. Un estudio que finalizamos meses atrás con los compañeros de CEVIVE de Bolivia, donde participaron Marco Antonio Gandarillas y Oscar Campanini, durante todas las administraciones de Evo Morales del Movimiento al Socialismo, revisamos un paquete de aproximadamente unos 20 derechos constitucionales reconocidos en Bolivia. ¿Qué pasaba frente a los extractivismos? Derechos que tienen que ver o con la calidad del ambiente, o con la salud, con el autogobierno indígena, por el tema de lo plurinacional, y así sucesivamente. Y el resultado se basó en los reportes que elaboraban las propias organizaciones locales. No es que fuimos nosotros como expertos o técnicos, sino que se recopiló
de muy amplias redes los propios testimonios de las organizaciones locales, más de 50 eran. Y el resultado es terrible, todos los derechos fueron violados, todos, no se salvó ni uno solo. Entonces yo creo que esa es otra tercera lección, es que toda la discusión constitucional sobre el marco de derechos tiene que ser muy cuidadosa, muy responsable y consensuada para asegurar que después se puedan cumplir y no te hagan trampa otra vez. En el caso de ahora del marco constituyente ecuatoriano, claramente hubieron muchas contradicciones bajo el gobierno de Rafael Correa, pero sigo pensando y estoy convencido de que las potencialidades fueron notables y cambió el debate político. Entonces, lo que pasa ahora en la actual crisis político-electoral ecuatoriana es reflejo de eso. Trato de ir más allá del eslogan en muchos medios de prensa, sean convencionales o sea del mundo de organizaciones ciudadanas, que minimizan o simplifican la cuestión de lo que está ocurriendo en Ecuador. Pero lo que surgió con la candidatura del partido vinculado al movimiento indígena Pachacutic y el candidato Yacu Pérez es precisamente un tipo de alternativa de cambio que está teñido, por ejemplo, por lo plurinacional, por los derechos de la naturaleza, por democratizar la sociedad y por salvaguardar derechos. Para traducirlo para tu audiencia chilena, es como que alguno de los líderes de alguno de los grupos locales, en un rápido plazo de poco tiempo, termine siendo candidato a la oposición, arañando el segundo puesto. Y se establece un debate en términos, en ideas, por ejemplo, ¿qué quiere decir Pachamama? ¿Qué quiere decir derecho a la naturaleza? Que está en el centro de la polémica electoral. Y eso sería un gran avance para el caso chileno, porque a veces no es que se gane la batalla, sino que cómo se está librando la discusión, qué conceptos se manejan y cuáles los términos del debate, eso ya puede ser un gran avance, porque abre los pasos para un cambio en un siguiente paso. Sí. Bueno, ahí en el debate nuestro ya se pueden perfilar, ¿no? Algunas temáticas. O sea, primero lo que tú destacas de cómo se ha impregnado en las otras experiencias el debate político con estas nuevas conceptualizaciones y construcciones sociopolíticas, que en el caso nuestro, por ejemplo, claramente la desprivatización del agua, la recuperación del agua como un bien común, declararla derecho humano en la Constitución, va a ser un tema central, ¿no? en el debate constituyente. Incluso, yo diría incluso más, posiblemente más que incluso la desprivatización de la minería, ¿no? Por las dimensiones o por la multidimensionalidad que tiene el agua y sus significaciones, digamos, y su relación más directa con la existencia, con la vida, ¿no? Pero es muy interesante. Pero ahí mi punto es que para llevar ese debate es un desafío y es un problema, porque ese debate requiere prediscutir qué quiere decir derecho en un marco constitucional chileno. Entonces, no es solo el tema del agua, porque también hay que reconocer, siendo serio, que hay muchos que dicen, bueno, con el derecho al agua me aseguro que voy a tener agua en mi comunidad. Cuidado, porque va a haber que rediscutir qué quiere decir derechos. Entonces ahí se reproducen fenómenos tipo el derrame. Si yo entro a analizar qué quiere decir derechos, eso va a involucrar democratizar, acceso a la información, igualdad de género, etcétera, etcétera. Son varios rubros. Entonces, la discusión básica es qué va a querer decir derechos en el debate constituyente chileno. Si ustedes copian todo el paquete de Naciones Unidas de los años 40, 50, no sé, tipo Marshall, que son derechos sociales, políticos, etcétera, no se va a poder avanzar mucho en esto, ¿no? Sin duda. Bueno, acá hay una confusión también, ¿no? Porque derechos tiene varias acepciones, ¿no? En el caso de Chile, derechos de agua es
un derecho es una propiedad privada, ¿no? Pero por otro lado tú tienes los derechos sociales, ¿no? Que en el fondo son denominaciones comunes, pero que tienen sentidos absolutamente opuestos, ¿no? O sea, uno en la propiedad privada y otro lo colectivo, el bienestar asociado, digamos, a el reconocimiento y garantía de un conjunto de derechos como la previsión social, etcétera. Ahora, volviendo un poco a los temas que ustedes han venido también reflexionando y planteando, ¿no? En, de parte de ustedes ha habido todo un proceso de impulso del debate hacia cuestionar el paradigma de desarrollo instalado, no sé, de los años 50 en adelante, y que en el tiempo, bueno, ha tenido varias reformulaciones, ahí seguramente tú puedes comentar algunas de ellas, pero como paradigma para alcanzar la justicia social, el bienestar en nuestras sociedades, sin duda es un paradigma que está absolutamente en crisis, que, que es parte de la crisis que estamos viviendo en realidad, y se ha planteado dentro del debate latinoamericano esto de, más que hablar de desarrollo alternativo, hablar y buscar alternativas al desarrollo, ¿no? O sea, otros caminos. Y en ese sentido, eso en Latinoamérica sin duda significa pensar una sociedad post-neoliberal, post-extractivista, o sea, que supere estos grandes males que estructuralmente nos han atravesado las últimas décadas. Sin duda también replantear, y en eso recogiendo de esta mixtura de pensamientos y de cosmovisiones, ¿no? Tanto la relación con la naturaleza como también el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho y en un marco plurinacional, o sea, de reconocernos latinoamericanos con una composición de pueblos originarios que sin duda tienen una riqueza muy importante y una experiencia que debe ser recogida para formular los paradigmas futuros de nuestros países. Yo creo que allí hay experiencias, quizá el caso de los que tú ya has mencionado, pero también hay otras experiencias que no son constitucionales, pero que están en esa dirección, ¿no? Y que ustedes yo sé que han estado revisando y que quizás sería bueno traer a colación en este rato como para tenerlas también presente en este debate constituyente, pero en definitiva, cómo buscamos, cómo construimos eso que se ha ido planteando de alternativas al desarrollo, o sea, cómo, qué temas tenemos que tener presente como más centralmente en esa discusión, qué es lo que hay que superar en definitiva, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay varios ejemplos sencillos que están en el debate de Chile y ahora retornaron, por ejemplo, al debate en Perú. Entonces, uno puede plantearse, sin duda, muchos elementos críticos a una agenda conservadora, liberal o neoliberal. Pongamos por caso estos paquetes de extractivismo minero o forestal o de otro tipo, basados en las grandes empresas transnacionales, donde hay una lógica de crítica, dice, bueno, me contaminan todo y se llevan el dinero, y el país no gana nada. Entonces, dentro de la agenda tradicional post, se decía, en Chile, en Perú y en Colombia, la solución es estatizar el sector. La solución de estatizar el sector sería continuar dentro del desarrollo convencional, me apropio de los recursos naturales para conseguir algún excedente que se supone nutre la economía del país, pero cambia el agente encargado o el agente primario que regula cada uno de los sectores, y eso estaría en manos del Estado. Entonces, el ejemplo que se ponía muchas veces era las grandes empresas petroleras o repetir el esquema de Codelco para todo el sector minero chileno, pongamos por caso. Ahora, si ustedes miran la experiencia de los países vecinos, van a ver que eso siguió dentro del desarrollo convencional,
porque bueno, hay una mayor presencia del Estado, pero ustedes le tienen que vender el mineral, el petróleo o la pulpa de celulosa al capitalismo global, y para que la propia empresa estatal fuera exitosa, ganara dinero, tenía que repetir todas las externalidades ambientales y sociales que les permitía ahorrar plata a partir de no invertir en una buena gestión ambiental, no informar o pagarle menores salarios a los empleados y así sucesivamente. Y la situación es tan dramática que si ustedes miran el sector petrolero, es un poco alejado para Chile, pero mírenlo. Las grandes empresas petroleras han aceptado que la primera fase de extracción es esencialmente bajo control estatal o nacional. Y no tienen ningún problema en que lo extraigan las empresas estatales nacionales. ¿Por qué? Porque se ahorran de todo el lío con las comunidades locales, se ahorran de todos los problemas del papeleo para los permisos ambientales y así sucesivamente. Lo que les interesa a ellas es el acceso al hidrocarburo para insertarlo en las redes de comercio global. Esa disputa comercial. Entonces, ese proceso está en marcha en el sector también agrícola, sobre todo en varios países acá de mi lado de los Andes. Y un caso interesante es el sector minero boliviano, cooperativo, que está en manos de cientos de miles de cooperativistas, que ellos dicen que son revolucionarios y socialistas haciendo minería, que después la venden, esos minerales, a las grandes empresas, generando los mismos impactos ambientales más graves que los que había antes. Entonces, cuando nos referimos a salir del desarrollo, es advertirles, no pueden repetir la misma problemática, otra vez los problemas ambientales, sociales, etcétera, cambiando solamente quién es el propietario de la empresa que lo extrae o que lo comercializa. El cambio es más profundo. Ya este cuento lo he hecho en decenas de eventos, pero lo vuelvo a hacer aquí con Lucio. Estando en el norte de Ecuador, estamos en una localidad pequeña que sufría muchos derrames de hidrocarburos en los primeros años del gobierno Correa, y los comunarios del lugar me decían, mire, para nosotros es lo mismo si nos contamina la transnacional europea que si nos contamina la empresa estatal ecuatoriana. Seguimos sufriendo lo mismo. Entonces, la alternativa está más allá de esas variedades de desarrollo. Eso no implica caer en críticas ingenuas que dicen, bueno, ustedes están diciendo de volver a la edad de piedra o que no haya minería, etcétera, etcétera. Nada de eso está en el horizonte de estas propuestas, sino en ver realmente qué se necesita extraer, dónde se va a utilizar ese recurso natural extraído y para producir qué. El debate que se te viene, que se va a solapar con la constituyente, es cuál va a ser el modelo minero para el litio en Chile. Entonces, si ustedes van a ser los proveedores de litio para la reconversión automotora de todo el hemisferio norte, bueno, no va a quedar litio ni en las macetas de la Alameda de Santiago de Chile. ¿Ustedes se imaginan cambiar todos los automóviles de China, de Europa, de Norteamérica a baterías de litio? Entonces, las alternativas al desarrollo ponen eso en discusión. No está la salida en cambiar el tipo de mineral que extraemos, ni la propiedad de la gente que se lo lleva. Oye, Eduardo, bueno, estas transmisiones normalmente pueden durar 1 hora, ¿no? Estamos llegando a la última parte. Me gustaría, si pudieras comentar un poco desde tu experiencia, más que nada el rol de los movimientos sociales en estos procesos, ¿no? Cómo se ha observado. Sin duda, el proceso constituyente en Chile es una respuesta a la crisis y a las manifestaciones de esta crisis en la revuelta social, digamos, la revuelta popular. Llegamos a ese momento con muchas demandas muy visibles, ¿no? Y abren este proceso o empujan rápidamente este proceso porque se llega a la conciencia, a la reflexión de que todo topa
finalmente en la Constitución vigente, ¿no? Y eso profundiza la crisis, las salidas a la crisis política que estamos viviendo. Ahora, lo que quizás uno puede observar es que si bien se alcanza ese nivel de análisis y de conciencia, no podemos desconocer que también veníamos en un proceso social con mucha fragmentación, sí, tanto desde el punto de vista orgánico y del punto de vista programático también, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día estamos haciendo esfuerzos por transversalizar discusiones, ¿no? Que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Que son estos debates de lo que se viene, ¿no? Más allá del desarrollo. Por ejemplo, en este camino aparecen, y en el lenguaje incluso que usamos entre las mismas organizaciones que estamos en un mismo conglomerado, empiezan a aflorar ciertas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el movimiento socioambiental y los movimientos de comunidades y territorios, ya hace rato que estamos hablando de bienes comunes, pero sin embargo hoy día se repone en el debate la nacionalización, ¿no? Como tú manifestabas, o frente a la necesidad de cubrir derechos sociales, profundizar el extractivismo en definitiva. Hoy día, más todavía con el precio del cobre, por ejemplo, hay muchos debates en función de qué vamos a hacer con los excedentes, si los excedentes son de las transnacionales en definitiva, ¿no? Pero ya hay mucho debate sobre esos temas. Entonces, o el tema muy, muy sensible, que es los temas laborales, ¿no? En relación a, siempre aparecen como el fantasma, ¿no? Como en contradicción, como en contraposición. Cómo, en la experiencia que tú tienes, cómo los movimientos han ido superando o generando plataformas comunes, acercamientos en estas discusiones que son cruciales para mantener un proceso de transformación con una fuerza social importante, digamos. Bueno, yo creo que es como dices tú, Lucio, y me parece súper importante que se lo reconozca. Y hay que aceptar eso y saber navegar en esas tensiones. Estoy totalmente convencido de que hay muchas lecturas simplistas cuando utilizan movimientos sociales como si todos opinaran unánimemente lo mismo, no son reales y a la larga son contraproducentes. Entonces, aceptar esas diferencias es clave. El segundo aspecto me parece fundamental, la rigurosidad en las ideas que se manejan. No me refiero a rigurosidad porque unas sean más valederas que otras, sino por dejar claro de qué estamos hablando. Porque a veces se forma una cacofonía de todos planteando cosas, utilizando las mismas palabras, pero de verdad están hablando y refiriéndose a problemáticas muy distintas. Entonces, la rigurosidad, hay una responsabilidad para ti y otros que estén en la constituyente, el trabajo que eso va a exigir va a ser fenomenal. Porque además del otro lado van a tener a los abogados, a los economistas, y bueno, como te he comentado en algún email en privado, una de las cosas que veía en la constituyente ecuatoriana es que los otros y los medios de prensa los pasan por la máquina de picar carne, inmediatamente. Entonces, es inevitable que alguno un día meta la pata con algún término, por ejemplo, jurídico, porque no viene de ahí. Y seguro que alguien lo va a aprovechar en la constituyente para delegitimar una demanda ciudadana. El tercer aspecto, yo creo que hay más salida de lo que se cree. Por ejemplo, esto que tú decías de la nacionalización y demás, me parece que se puede resolver logrando mayores adhesiones, clarificando que por un lado está la propiedad del recurso, que yo sí estoy convencido que tiene que ser nacional, y habrá que discutir para cada situación si la mejor formulación es nacional o del pueblo, o etcétera, etcétera. Pero otra cuestión que se oculta sistemáticamente es el acceso, quién controla y regula los accesos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el petróleo es de la nación, del pueblo, pero el que se lleva, el que tiene el acceso para llevarse el crudo, está transnacionalizado. Entonces, eso es lo que hay que discutir. Dando otro paso más, tenemos que clarificar el debate sobre qué quiere decir excedente. Si desde la constituyente se acepta una visión económica convencional
en que la contabilidad de los cálculos en la apropiación de recursos naturales no contabiliza el daño social ni el daño ecológico, o sea, en el mineral que se exporta, en ningún lugar le restan los daños a la salud pública. Tampoco se le resta el costo que significaría descontaminar un río asociado a un emprendimiento minero. Entonces hay un tercer elemento, necesitamos tener una contabilidad en serio. Y eso sí puede haber un mandato constitucional. El mandato constitucional sí puede obligar a ese tipo de cosas. Cuarto, me parece que las circunstancias de la pandemia, la crisis, etcétera, también hace que la gente esté más abierta a buscar alternativas. O sea, varias cosas han cambiado en los países. Hay elementos positivos y elementos negativos. Me agarro ahora de los positivos. Hay una urgencia enorme de poder atender la seguridad y suficiencia alimentaria, especialmente por los crecientes niveles de pobreza en nuestros países. Entonces hay un elemento clave para un debate constitucional. Una constitución, a mi modo de ver, sí tiene que asegurar un marco conceptual para que todos los chilenos puedan comer. O sea, es imposible que exista un componente de pobreza en lo alimentario. Podemos discutir si sos pobre o no sos pobre si tenés un televisor, cosas por el estilo, pero no en el acceso a la comida. Entonces, eso también me lleva a un siguiente paso, que es la estrategia de desarrollo. Si la estrategia de desarrollo agropecuaria está para que la tierra, entre comillas, fabrique madera para hacer pulpa, siempre va a haber problemas de suficiencia alimentaria. Y si el Estado otorga subsidios ocultos a esos emprendimientos de pulpa de celulosa, nunca va a financiar una reconversión, por ejemplo, agroecológica. Un último punto de por qué creo que, para ser breve, de por qué hay varias salidas, me parece que tenemos que democratizar la sociedad en el sentido de darle mayor poder a los parlamentos y que sean realmente contrapesos del Ejecutivo. Sé que para eso puede sonar espantoso, porque dicen, todos los parlamentarios son lo mismo, eso es espantoso, nunca funcionó, pero no funcionó porque no tenía reglas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, lo que tú decís del tratado comercial que está metido Chile. ¿Por qué el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía no deben ser necesariamente aprobados en su designación por el Parlamento? Cargos tan claves. ¿Por qué solo pueden ser secretarios de Estado del presidente? O sea, son aprobados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Claro. Entonces, miren, la cuna del capitalismo, Estados Unidos, los secretarios de Estado necesitan aprobación parlamentaria. Se les examina toda la hoja de vida. Bueno, así sucesivamente. Yo creo que hay varias instancias de control parlamentario que deben ser implementadas en una reforma constitucional. Eso obligaría a fortalecer el papel de los partidos políticos en el legislativo. Y bueno, también tengo algunas otras sugerencias para el caso del Poder Judicial y para los gobiernos subnacionales. Entonces, yo veo que hay una salida por un entramado de mayor poder de participación diseminado en otras instancias y que puedan haber contrapesos y evaluaciones de unos sobre otros, menos presidencialismo, más democratización. Bueno, ese ha sido un tema central. Nosotros estamos haciendo unas jornadas de programática en la Asamblea con mucha participación y uno de los temas, tanto a nivel de principios como forma de organización del nuevo Estado, el tema de la democracia y la participación, la descentralización, aparecen como temas clave, ¿no? La democracia directa, una serie de otros mecanismos que puedan hacer efectiva esa participación vinculante, bueno, una serie de propuestas, la revocación de los mandatos, las consultas, los plebiscitos, aparecen como cuestiones muy exigidas, ¿no? Lo que demuestra que hay un empoderamiento muy fuerte de las organizaciones, de los movimientos por profundizar la democracia. Tengo dos temitas que me gustaría que pudieras comentar al final, Eduardo. Un tema que creo que cruza toda esta conversación en este tiempo en particular,
y que tiene que ver con el COVID, ¿no? Con la pandemia. Me gustaría que pudieras comentar a partir de algunas cosas que te quiero expresar, ¿no? De que, en definitiva, ¿qué representa el COVID hoy día en la crisis política y ecológica actual? Nosotros vemos desde Chile, ¿no? Que se habla, claro, de que el COVID está asociado a la crisis ecológica, que es parte, digamos, su aparición es parte de la crisis ecológica. Pero también el COVID, por otro lado, nos ha mostrado los niveles de precariedad que viven nuestras sociedades. Particularmente en Chile, hay muchos que se han sorprendido por el nivel de hacinamiento y de pobreza en la que vive un porcentaje importante de la población de nuestro país. Las injusticias en acceso tecnológico de la educación, a propósito de las cuarentenas y todo eso, ¿no? Pero también esto tiene otra cara. Se ha usado el COVID y las políticas gubernamentales, en el caso de Chile, para fomentar el extractivismo. En Chile nunca se dictó todo lo contrario, se dictaron normas especiales dentro del contexto del estado de excepción para garantizar que la minería siguiera funcionando, por ejemplo, ¿no? Lo que significó problemas sanitarios y humanos muy grandes en las zonas de alta concentración de la minería, como en Calama, en Antofagasta. Y también el COVID y como política y respuesta gubernamental ha tenido un plan de reactivación que en los países tienen distintos nombres, pero como que se pusieron de acuerdo para ponerlos a andar en distintos momentos del año reciente, que involucran muchos recursos, incluso endeudamiento de nuestros países, pero están orientados a salvar la economía en el fondo, ¿no? Y en ese caso, en nuestro país, la economía, ellos la entienden como la economía de las grandes empresas, no del turismo, no de las actividades económicas regionales, locales, sino que a salvar las grandes empresas, ¿no? Entonces, quería que me pudieras un poco brevemente comentar qué relación o cómo tú ves, qué representa el COVID en la situación de la crisis y qué perspectivas eso tiene en el nuevo tiempo para el mundo y para nuestros países. Bueno, hay tanto aspectos positivos como aspectos negativos. No tengo un panorama claro de cuál va a ser el balance final. Hoy sábado de noche estoy pesimista del balance final. Pero viste esto... Estamos en la previa nomás, Eduardo, así que... No, porque por esto que tú decís, o sea, en todos los países se ha aprovechado la pandemia para varias cosas. En América del Sur, los países que nosotros seguimos, hay una coincidencia en que por distintos medios se ha priorizado la reactivación o que no se detuvieran los sectores extractivos, sobre todo por razones comerciales. La explicación detallada de eso es muy distinta en cada caso, pero, por ejemplo, esta reactivación que tú decís para el sector minero en Chile, más o menos las mismas medidas se tomaron en Perú. Pero los dos contextos políticos son muy diferentes. En Chile hay un gobierno funcionando, muy criticado, pero está funcionando, y en Perú es una debacle política con el derrumbe de los partidos políticos y hay un nuevo presidente provisorio y dentro de poco tiempo van a tener elecciones en un sistema de disolución casi de los partidos políticos. Ustedes ven lo que ha pasado en Ecuador, una crisis político-electoral con severas denuncias de irregularidades en el conteo de votos hace pocas semanas atrás. Entonces hay un problema que la política convencional está crujiendo por todos lados y no hay respuesta, pero también las demandas ciudadanas no son profundamente politizadas, por ejemplo, en Perú, sino que dicen, bueno, el sistema político nuestro no tiene solución, me desentiendo de la política partidaria, lo cual es muy triste. Si miran para el otro lado de la cordillera, tienen personajes impresentables como Bolsonaro peleado con algunos de sus propios gobernadores dentro del país. El escándalo de las vacunas VIP en Argentina, que estalló de que se vacunaban a escondida a importantes figuras del poder o de la amistad del gobierno,
situaciones que a veces no salen en la prensa, porque también esto en la prensa muchos no investigan en detalle lo que sucede en los países vecinos, pero hay situaciones muy dolorosas en países vecinos. Por ejemplo, en Bolivia, avisos en la prensa de que venden o alquilan incineradores familiares para poder incinerar en tu casa o en tu barrio a los fallecidos. O relatos de gente que muere en la puerta de las clínicas privadas por la debilidad del sistema público. O el tráfico ilegal mediante pago de suero de personas inmunes que ya habían padecido la enfermedad. Entonces yo tengo demostraciones de solidaridad, por un lado, increíbles, por ejemplo, sosteniendo redes de alimentación barrial o local, y por el otro lado tengo tráfico ilegal de vacunas y de suero, o inyecciones falsas en Brasil. Entonces, lo que quiero con esto advertir es que tantos años de padecimiento, de machacar con esta cuestión mercantil, individualismo, etcétera, ha calado en la sociedad y hay amplios sectores que están en una estrategia de salvarse quien pueda. Entonces, el COVID puede esto agravarlo o puede esto servir como solución. También desde el punto de vista político, es muy triste la falta de unidad, de coordinación entre los gobiernos sudamericanos. No han aprovechado los mecanismos ni de UNASUR ni de Mercosur, ni siquiera han sabido potenciar a la propia Organización Panamericana de la Salud, sino que cada uno negocia por su lado. Entonces, hemos retrocedido posiblemente a los años 90 o 80 en cuanto a la integración regional. Entonces, por eso te digo, la situación ahí la veo muy complicada. Por otro lado, veo estas cuestiones como el nuevo emergencia del partido Pachacutic en Ecuador, o fenómenos electorales novedosos, por ejemplo en Bolivia, la ex presidenta del Senado, Eva Copa, indígena del Alto, que tuvo que salirse del movimiento al socialismo y comparece en las elecciones regionales que habrá dentro de poco en otro partido, arrasan las encuestas del Alto. O sea, todavía hay una potencialidad de autonomía, de visión crítica de la sociedad que elabora esto. Por eso es tan importante lo que pasa en Chile. Digamos, mucha gente que va a mirar lo de Chile, también lo he comentado contigo. Esta reforma constitucional, esta nueva constitución en Chile va a ser la primera que se va a tratar en pleno debate global sobre cambio climático y crisis climática global. La primera que va a salir del COVID y la primera que va a estar en el nuevo contexto político que está padeciendo América Latina. Entonces se juegan muchas cosas en lo que ocurra en Chile, ¿no? Sí, bueno, estamos en parte conscientes, ¿no?, de ese gran desafío. Incluso en la Plaza de la Dignidad ha aparecido un lienzo que ha sido muy significativo, ¿no?, que dice: aquí nació el neoliberalismo y aquí va a morir. Que es un poco también la expectativa que en el mundo, me parece, hay sobre la experiencia que se está haciendo en este tiempo en Chile. Para ir cerrando, Eduardo, ¿qué prevenciones o qué sugerencias, así como las tres más importantes, que tú podrías transmitir a los amigos y amigas que nos están escuchando en esta tarde-noche, tanto para el proceso como para las cosas que debiéramos cuidar de que no queden al margen o que queden formuladas de tal manera que signifiquen realmente un avance para una constitución democrática y con justicia social, ambiental, ecológica, feminista, plurinacional y todas las bondades que queremos que allí queden plasmadas? ¿Qué mensaje le dejarías a nuestros queridos y queridas amigos que están en este rato escuchando? Bueno, el primero, bien simple, no pelearse. La coordinación, la organización, etcétera, entre lo que son, reconozcámoslo, minorías es fundamental. Entonces, si hay una polémica cruzada en quién es más puro que el otro,
ahí no se va a avanzar mucho. Entonces hay que tener paciencia, respeto y apertura al diálogo y coordinar. Mi segunda impresión también de lo que viví en otros países es que el proceso de discusión es muy importante. Es muy importante. Por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana yo estaba muy impactado. Ellos tenían un día por semana, si la memoria no me falla, era el miércoles. Llegaban delegaciones de todo el país y todas las comisiones estaban para trabajar, para escuchar delegaciones locales o regionales. Hacían giras a diferentes lugares. El trabajo de las comisiones en muchos casos era muy potente con la llegada de testimonios, expertos, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso del debate es de enorme riqueza y los aprendizajes que ahí ocurran son muy importantes, tan importantes capaz que como el texto final. El tercero es, ahí rememoro una charla que daba Alberto Acosta, donde el mensaje era palabra más, palabra menos, la Constitución va a ser tanto como quieran los ciudadanos. Entonces, no puede pretenderse una constitución de un grupo selecto, iluminado, que segura y certeramente va a determinar el mejor texto, sino que la Constitución va a reflejar lo que quieran la mayoría de los ciudadanos. Y el cuarto punto es que para el debate constitucional hay que pensar en clave nacional. Me refiero a nacional en un buen entendido, incluyendo lo plurinacional. Entonces, la Constitución es para establecer el marco básico conceptual de funcionamiento, de estructura del país. No va a resolver los problemas de mi barrio. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la Constitución boliviana es larguísima, cuanto más detalle, y que esos detalles en muchos casos eran para atender a demandas de grupos específicos, la paradoja es que más debilita el marco conceptual de la Constitución. Porque una Constitución no es una ley, no es un código. La Constitución es para los grandes temas. ¿Qué es propiedad? ¿Qué es derecho? ¿Qué es democracia? Y así sucesivamente. Entonces, por eso expresaba y reafirmo lo del debate y no pelearse, porque no va a resolver los problemas locales, sino que me va a dar herramientas para resolverlos en un futuro cuando esté aprobada. Entonces yo te diría que esos son los 4 elementos básicos que yo veo para tener presente en ese debate, que es extraordinario poder participar en eso. Bueno, Eduardo, muchas gracias por el tiempo que nos has concedido en esta tarde. Yo creo que quedaron abiertos algunos temas. Quizás vamos a tener que invitarte a una próxima sesión antes de las elecciones para que podamos profundizar algunas cosas y también a partir de los debates que, como tú dices, nosotros también entendemos, y en este caso el proceso en el que yo estoy involucrado, de que hay un movimiento, organizaciones, que están en la disputa de cómo se caracteriza el proceso, ¿no? Cómo, o sea, con la participación y la movilización de mucha gente. O sea, los movimientos en este caso saben que no puede haber una convención o una asamblea constituyente encapsulada, ¿no? Tiene que haber una interacción permanente y a lo largo de todo el proceso, y sobre todo en el caso de Chile, ver cómo vamos a derribar algunos candados que nos dejaron puestos y que son parte de la reglamentación y del proceso cuando ya esté en marcha, y también de cómo se aborda cuestiones de impunidad en relación a la vulneración de los derechos humanos, que son parte de este proceso que se abrió en Chile, ¿no? Hoy día la libertad de los presos políticos, por ejemplo, es una demanda imperiosa, una demanda urgente. Hay muchos jóvenes y muchas compañeras que están injustamente en detención preventiva, ni siquiera todavía en procesos abiertos. Entonces, eso es parte de las cuestiones que hay que hacerse cargo. Bueno, muchas gracias, Eduardo Budina, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, amigo de muchos años, y que espero
nos siga acompañando en este proceso para ir intercambiando opiniones. A los que nos están escuchando, recordarles que este es un programa de la candidatura de Lucio Cuenca, candidatura que es parte de la lista T. Esa es el sorteo nos dio la lista T. Nosotros decimos la lista de todos, todas y todes en el distrito 12. Esta lista se llama Voces Constituyentes y esperamos que se pueda ir enriqueciendo este proceso y que podamos lograr una constitución que efectivamente pueda plasmar nuestros sueños y que puedan articular una nueva vida en este país a partir de los próximos años. Así que muchas gracias, Eduardo, y a todos los que nos han escuchado en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido por participar. Y bueno, mucha suerte y a cuidarse. Ok, que esté muy bien, Eduardo.